Lo prometido es deuda y saludamos ya a nuestro invitado especial, a nuestro VIP de este fin de semana, Inocencio Arias, conocido de sobra por el gran público y por todos vosotros, espectadores y amigos de la retaguardia de Periodista Digital. Inocencio Arias, Chencho Arias, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Bueno, el currículum de Inocencio Arias es impresionante, todo el mundo más o menos tiene una idea porque lleva décadas siendo embajador de España, diplomático, ha sido secretario de Estado de Cooperación Internacional, subsecretario de Asuntos Exteriores, embajador de España ante la ONU, que es tal vez, ahora él me lo confirmará o me dirá si me estoy equivocando, el cargo del que más orgulloso se siente, y portavoz también del Ministerio de Asuntos Exteriores. Además, usted es un diplomático, en el más amplio sentido del término, que ha trabajado con 3 gobiernos distintos, bajo 3 administraciones distintas, UCD, PSOE, PP, distintos momentos de la historia de España. ¿Cómo se consigue eso, don Inocencio? Sí, los tres me llamaron para el mismo puesto, para ser portavoz de Exteriores, y alguno de ellos, pues luego me hizo otra cosa. Por ejemplo, Felipe González me hizo secretario de Estado y Aznar me hizo embajador en la ONU. Pues yo creo que se consigue simplemente dando un poquito el callo, ¿no? Y luego siendo leal al gobierno que está en funciones. Si ha ganado las elecciones un partido que te cae simpático, entonces tú trabajas con denuedo. Pero si te ganan las elecciones otro que no te cae tan simpático, si te mantienen en el cargo, tienes que trabajar con el mismo denuedo. Usted habrá oído ese viejo aserto. En el mundo diplomático supongo que funciona, al igual que, pues, por ejemplo, en el mundo de los servicios de inteligencia, digamos, en los que algunos periodistas denominamos los guardianes del sistema, en los que se consideran los políticos casi, en el mejor sentido de la palabra, como interinos, mientras que ustedes siempre permanecen. Sí, pero ellos son los que dan las órdenes. Los diplomáticos, ahora si examinamos la guerra ahora o la paz, el que da las instrucciones son los políticos. Los jefes son los políticos, aunque efectivamente de vez en cuando desaparecen y nosotros seguimos estando allí. Pero estamos, no lo olvidemos, de subalternos. Nosotros somos los peones de los toreros. Por muy alto que sea tu cargo, el político es el que toma al final las decisiones. Y es el que firma en el Boletín Oficial del Y Estado. el que firma en el Boletín Oficial del Estado, pero el que te da las órdenes que tú debes acatar, pues tú eres un funcionario más o menos encumbrado en función del cargo que te hayan dado, pero yo he estado como ha dicho, con 3 gobiernos de la democracia, he sido secretario de Estado con uno de ellos, es decir, el segundo del ministerio, he sido embajador en la ONU con otro, es decir, embajador en una de las 3 o 4 embajadas más importantes que tiene España, pero en los temas, cuanto más delicado es el tema, menos capacidad de decisión tienes tú. Qué curioso esto. Sí. ¿Y eso cómo? Porque me imagino... Y eso ahora sobre todo por las comunicaciones. Es decir, hace 2 siglos te tardaba en llegar una carta o una instrucción de tu ministerio 10 días, 15 días en función de dónde estabas. Y si estabas en América no digamos nada. Pero ahora no, ahora te llega al instante. Ahora el ministro coge el teléfono y te dice, te mandamos un discurso que vas a dar y luego en función de la reacción debes decir esto o lo otro, y si la cosa es muy complicada nos llamas. O sea que tú ahora mismo eres una persona que informa sobre cómo está el talante del país en el que estás acreditado, qué posibilidades hay de guerra ahora con el tema de Ucrania y qué posibilidades hay de que no haya guerra, cuál sería la reacción en el país que tú estás si hay guerra, por ejemplo. Pero a la hora de actuar estás bastante condicionado por el desarrollo de las comunicaciones, no solo el teléfono móvil, es los mensajes por WhatsApp, es que te llama por teléfono y estés donde estés, el ministro te encuentra. No tienes excusa para decir que no te había llegado el cable, ¿no? Antes se hablaba del cable. Exacto. El Telex. Ahora le pregunto por la guerra entre Rusia y Ucrania, pero con carácter muy general, sin tampoco, en fin, ánimo de meterle en grandes honduras. ¿Cómo ve ahora mismo la posición de España en el mundo y la actual política, digamos, exterior de España? Se lo digo sobre todo al hilo de recientes acontecimientos, como, bueno, pues esas complejas siempre relaciones entre nuestros vecinos, en este caso argelinos, marroquíes. Es muy difícil tener 2 vecinos de abajo que se llevan mal, no, que se llevan fatal, ¿no? No se llevan. Y que no se llevan directamente. Y hacer ahí encaje de bolillos se ha criticado, no quiero hacerle entrar en política, a menos que usted quiera, pero ¿cómo ve en general, ya le digo, el papel de España en el mundo ahora mismo? Pues yo creo que nosotros estamos ahora desdibujados.
no estamos en el candelero como estábamos en la época de Felipe González o de Aznar. Era un momento que España tenía más presencia en la escena internacional y era, yo diría, que más creíble lo que hacíamos. Ahora, sin embargo, estamos un poco... España juega un papel secundario. Si antes estábamos en primera división y en algún momento casi entrábamos en la Champions, ahora estamos en primera división, pero en la parte de atrás de primera división. No es que estemos en tercera división. Somos una nación con 47 millones de habitantes y con contactos históricos con muchos países. Y además formamos parte de la OTAN, estamos en la Unión Europea, pero ahora mismo yo diría pues que lo vemos la prueba con el trato que recibe Pedro Sánchez. Yo no diría, como dice la oposición, que a Pedro Sánchez, Biden, por ejemplo, el presidente americano, lo desprecia. No lo creo, para nada. Y cuando vino a la reunión aquella en que Sánchez iba apegado al lado suyo, que parecía un vendedor de seguros, que lo estaba desairando. No creo nada de eso. Ahora, no cuenta con él. Es decir, hace un conciliábulo de 5 o 6 países para ver cómo se enfrenta el tema a Putin. Incluyendo Polonia, pero nosotros no. Alguien podría pensar que incluye a Polonia porque es fronterizo, porque es un país que ha sufrido mucho los embates de Rusia, fue dividida y se la comieron entre Rusia y Hitler, pero en otra ocasión ha llamado a Italia y a nosotros no nos ha llamado ni una sola vez. Es decir, que es más, yo creo que la única conversación telefónica que han tenido Biden y Pedro Sánchez en 15 meses es cuando los americanos nos necesitaban desesperadamente para la acogida de los refugiados afganos. Correcto. Pero Sánchez intentó hablar con él y no lo logró. Y otros líderes europeos, muchos líderes europeos, algunos completamente comprensibles, por ejemplo, el británico o la señora Merkel, a ese se le pone otro líder inmediatamente, a nosotros más tarde. Pero es que recibió llamadas telefónicas de otras muchas personas, lo atendió y no atendió. ¿Por qué se ocurre esto? ¿Es que le puede caer gordo personalmente Pedro Sánchez? No lo creo. ¿Por qué le va a caer gordo? ¿No? Es simplemente... Ni gordo ni flaco. No es personal. ¿Por qué? Pero es simplemente... Una de las razones más simples y más visibles es que tiene un gobierno con los comunistas. Claro, si es un gobierno con los comunistas, gente que detesta lo que representa Estados Unidos, gente que con frecuencia tiene enormes simpatías por gobiernos que están en clara pugna con Estados Unidos, entonces no se confía en ti. Es concebible, es imaginable que ahora a Pedro Sánchez le den los servicios de inteligencia británicos, estadounidenses, alemanes, japoneses, israelíes, canadienses, le den la misma información que hace unos años. No es concebible. Porque no somos fiables, no se fían del gobierno de España. No se fían de elementos del gobierno. Es decir, yo no creo que lo tengan seco de información. Colaboración seguro que la hay. Ahora, la que debería haber y la que había antes, no. A ver, si Estados Unidos tiene información sobre Irán, algo relativo al programa nuclear de Irán, o sobre Venezuela, ¿se la va a dar al gobierno de Sánchez? Habiendo 5 ministros comunistas. Que posiblemente llaman inmediatamente a Maduro, o llaman inmediatamente a los ayatolás, o llaman incluso a una látera de Putin, pues no se la dan. Pero es que eso es tremendo. No, pero eso es así. No quiere decir que lo tengas seco de información. La colaboración sigue existiendo, pero en mi opinión hay menos confianza. Eso es obvio que hay menos confianza. ¿Cómo ve el conflicto que ya va para casi 40 días, el conflicto bélico, la guerra entre Ucrania y Rusia? Y la participación española, estamos donde nos corresponde. Los primeros días estuvimos de perfil, no sé si por decisión de Pedro Sánchez, por presiones precisamente de los 5 ministros comunistas, o porque, bueno, y al final pues ya tuvimos que empezar a enviar, como dicen ellos, material ofensivo porque somos miembros de la OTAN. Claro, y porque nos quedábamos solos. Es que en el momento en que había países que vacilaban sobre si mandar elementos ofensivos, era comprensible que el nuestro, que es muy cauto y que tiene dentro a comunistas, pero ya cuando todos se inclinaron, el decir que él no iba a mandar fue una metedura de pata clara, que lo dejó con el trasero al aire delante de los europeos.
Claro. ¿Cómo el español es el único que no va a mandar material ofensivo a un país que está siendo invadido de una forma canallesca e injusta? ¿Cómo es posible? Pero en fin, Sánchez racaneaba probablemente por la rémora de los ministros comunistas. E incluso cuando reaccionó, tuvo el tupé de decir que España sí iba a aumentar su gasto en defensa, pero claro, es que tenemos el compromiso de la OTAN, con la OTAN, todos los países de la OTAN, de aumentar el gasto de defensa hasta el 2% de nuestro Producto Nacional Bruto. Entonces, Sánchez se hace el magnánimo porque han invadido Ucrania, dice que lo va a aumentar y que va a llegar como a 1,2%. Lo cual significa que de los 27 países de la OTAN, una vez más, o 28, que sean, una vez más, somos con Luxemburgo los últimos. El significarse de esa forma significa que aunque te necesiten, aunque quieran englobar a España en todo, hay una cosa ahí de pensar que eres un gorrón, simplemente. Y un comparsa. Valóreme, Inocencio, la figura de Vladimir Putin, política y humanamente. Bueno, yo lo considero un tipo despreciable, sinceramente, lo considero un gángster del derecho internacional, porque en definitiva, ¿por qué Putin ha invadido Ucrania? Todas estas cosas de que él teme que Ucrania se vuelva agresiva contra Rusia y que sea una plataforma, un trampolín de la OTAN para atacar Rusia, todo esto son mamarruchadas. ¿Para qué quiere la OTAN atacar Rusia, que tiene arma nuclear? Es que la OTAN ataca a los países, pero ¿para qué quiere la OTAN? Son mamarruchadas. Esto obedece simplemente a un designio, una concepción que él tiene imperialista. Es decir, alrededor suyo no puede haber ningún país que o sea íntimo amigo suyo o esté dispuesto a tener una política exterior recortada en todo lo que no le guste a Rusia. Es decir, si un país que está pegado a Rusia tiene una política exterior totalmente pro-occidental, entonces eso Putin no lo puede soportar. Entonces, él que cree que Ucrania no debe existir como nación, porque esa es otra idea arraigada que tiene él. Yo tengo derecho a atacar a Ucrania, primero porque vas a aliarse con la OTAN y me va a crear problemas. Pero segundo, porque Ucrania no tiene que existir como nación. Ucrania es un apéndice de Rusia. No tiene, lo ha dicho en voz alta, que como Ucrania no debe ser un país, no es un país. Tenemos que tener en cuenta que Putin, hace ya unos 10 o 12 años, dijo en 2 ocasiones, textualmente, una de las catástrofes mayores que había en el siglo XX es que desapareciera la Unión Soviética. Una persona que dice eso, ya te das cuenta de la mentalidad que tiene. Tiene una mentalidad totalitaria, de poco apego a la democracia. ¿Por qué fue la Unión Soviética? La Unión Soviética fue un sistema político comunista en el que no había libertad, en que no había, la prensa estaba amordazada, la gente para salir del país tenía que pedir permiso, el que se demandaba era enviado a Ucrania, es decir, un régimen, digamos, execrable. Entonces este señor está muy pesaroso, está sufriendo porque ha desaparecido ese gobierno, ese sistema político. Es una declaración de intenciones. Y ese mainstream, Chencho, que estamos viendo no solamente en España, sino en otras naciones de nuestro entorno, pero, bueno, de repente han maridado en la izquierda más extrema con algunos sectores, vamos a decir, de la extrema derecha, a la hora de lavarle la cara a Putin. Yo, que por desgracia y por condena no me queda más remedio que seguir diariamente a las redes sociales, leo unos comentarios, por supuesto, de expertos en geoestrategia, que hasta hace un mes no sabían dónde estaba Ucrania, pero que saben que los ucranianos son unos nazis y Putin es buenísimo, ¿no? Que eran los mismos que hasta hace unos meses estaban en una posición sobre un asunto que no tiene nada que ver con que no podemos mucho mencionar en YouTube por si acaso, pero que tiene que ver con la salud, en una posición muy extrema. Ahora están todos con Putin y además me consta que hay agencias e intereses y poderes internacionales que eso lo están regando con dinero, lógicamente. Hablamos de propaganda. Bueno, y eso ha calado en una parte sí, ha calado no en menor. Una parte, cierto, pero eso lo está regando el propio Putin. Putin es el que financia grupos de presión, es el que tiene un equipo brutal de gente que maneja el Internet para sembrar noticias falsas. Eso es, en buena medida, es Putin. Pero efectivamente hay otros que no necesitan ser regados, que en cualquier confrontación
que haya de un sistema izquierdófilo o con conatos totalitarios frente a Estados Unidos, toman la posición... Se apuntan. Se apuntan y se apuntan. Para mucha gente de izquierda, Estados Unidos es un contaminante. Estados Unidos poluciona todo y las causas en las que se embarca Estados Unidos significa que son impuras y falsas y rastreras. Lo sorprendente es que ese discurso lo haya asumido también una parte de la extrema derecha. Bueno, una parte de la extrema derecha. Una parte de la extrema derecha. Pero incluso esa parte de la extrema derecha, cuando empezó la invasión y se dio cuenta que este hombre, al ser frenado por los ucranianos, porque esa fue la gran sorpresa de esta guerra, que los ucranianos le han ofrecido una resistencia que le ha impedido avanzar todo lo que él quería. Incluso ha tenido ya como 12 o 13.000 muertos, bien, aunque lo está ocultando. Entonces, esa gente que tenía un vestigio de simpatía al ver la postura canalla, inhumana de Putin, yo creo que ya se ha pasado al otro bando. Checho, no puedo dejarle que se me escape sin preguntarle por su libro. Acaba usted de dar a la imprenta un libro que lleva el título Esta España Nuestra. Sí. ¿Por qué el título? Bueno, no lo voy a preguntar, es Bueno, absurdo preguntarle por qué el título, cómo ve a esta España nuestra. El título está sacado de la canción de Cecilia, pues yo me pregunto, que yo conocí a Cecilia, era hija de mi jefe, me pregunto qué pensaría Cecilia de lo que está ocurriendo en España ahora, y ella, que estaba muy entusiasmada en el periodo inicial de la transición, no creo que estuviera tan entusiasmada ahora. Entonces el libro estaba pensado para explicar cómo quedaba el mundo después de la pandemia. Pero al final tuve que hablar fundamentalmente, aunque hay cosas internacionales, tuve que hablar de cómo está España después de la pandemia. Y está regular. Está regular por varias razones. Una de ellas porque tenemos un presidente mentiroso. Otro porque nuestra situación económica o laboral no está en su mejor momento. Si uno mira los índices españoles comparados con los de países europeos, estamos prácticamente a la cola en todo, o mejor dicho, a la cabeza de todo lo malo. Somos el que tenemos más paro, somos el que tenemos más abandono escolar, somos uno de los 2 o 3 que tiene más deuda, es decir, que los índices son malos. Luego tenemos un presidente que miente, no tanto como Trump, pero después de Trump va como Putin y como Johnson, son los 3 que le siguen. Putin en cosas más canallescas, como declarar una guerra, y como ocultarnos las bajas de la pandemia, o inventarse una tesis, o montar una manifestación feminista cuando sabía ya que la pandemia existía. Es decir, conductas poco. Y luego, por último, otro elemento que juega en contra de pulir nuestra imagen, sino que la agrieta, es el problema catalán. Sigue constituyendo un problema. Bueno, es un problema y los extranjeros lo ven. Porque cuando Pedro Sánchez mira para otra parte, cuando los catalanes desobedecen al Tribunal Constitucional, o cuando montan ellos huelgas para que no se dé 25% de español, de castellano en la escuela. Un golpe de Estado, como el de octubre de 2017. Un golpe de Estado que hubo. Es que ya después de eso... Bueno, ahí está. Y Sánchez reacciona con la sonrisa y haciéndoles concesiones y prebendas. ¿Qué puede pensar el tipo que hace un informe en la embajada alemana para que su embajador lo lea, lo firme y lo mande a Berlín? ¿Qué puede pensar? Se dice, una vez más, las autoridades catalanas se niegan a cumplir la ley, y una vez más en Cataluña se ha hecho esto y lo otro. El tema del 25%. ¿Cómo es comprensible? ¿Cómo puede entender un canadiense o un chino o un argelino o un belga que se diga que las escuelas tienen que conceder una cuarta parte de su tiempo a la lengua oficial del Estado, a la lengua más importante de España, y que se nieguen a hacerlo, y la propia Generalitat monte campañas para que eso no se cumpla? Solamente viendo a España nos desprestigia. Como un país bananero, como un país en el que no hay seguridad jurídica. No hay seguridad jurídica. Ni respeto, ni sentido de Estado, pues ni respeto al himno, a la lengua, que además es la segunda lengua más hablada del mundo, es decir, una pena. Y eso lo hacen las autoridades de la comunidad autónoma o de la región que era más floreciente en España. Ahora ya Madrid la está pasando. Dice, entonces, el que hace el informe dice, la segunda o la primera región española, con frecuencia sus autoridades desobedecen las leyes.
y el gobierno de la nación no hace nada. Eso prestigia a un país. Si yo estuviera destinado a un país como este, yo diría, ¿dónde va este país? Yo diría a la deriva. No, yo diría, si esto ocurriese con esto destinado en Argelia, en Bolivia o en Portugal, yo diría, ¿este país dónde va? Este país va a chocar contra algo, va a chocar contra un iceberg y veremos lo que pasa. Última pregunta, Chencho. ¿Tiene remedio España? ¿Qué habría que hacer? Desde luego este gobierno tendría que ser otro. Habría que aplicar la ley, pero lamentablemente terminar con esta, Pedro Sánchez no la va a aplicar. Pedro Sánchez no tiene escrúpulos, lamentablemente. Es el presidente de los últimos 130 o 140 años que tiene menos escrúpulos. Todo lo hace por mantenerse en el poder y él no va a solucionar el tema catalán ni otros. Y en el tema económico y el tema de la deuda va a dejar a España peor que la encontró. Pero lo grave es que en el tema de la unidad de España también la va a dejar peor que la encontró. ¿Usted cree que vamos a seguir, bueno, esto es sacar la bola de cristal, Chencho, pero es que claro, es que hay una parte, y no menor, de la sociedad española, millones de personas que con tal de que no vuelvan, voy a ser un poco vulgar en la pregunta, con tal de que no vuelvan los fascistas o los franquistas o tal, porque sigue existiendo ese, en fin, no sé cuándo superaremos en algún momento esa lacra de la última guerra civil, siguen estando dispuestos a votarle a un tipo que usted ha descrito muy bien, que no tiene ningún escrúpulo, cuya mayor voluntad y objetivo es únicamente mantenerse en el poder a una costa de destrozar España, que es la nación más antigua de Europa. Pues está muy bien sintetizado, porque eso es lo que ocurre. Hay una masa importante de la población española que, con tal de que no vuelva a la derecha, a la que ya se ha demonizado a toda la derecha como fascista, porque es una cosa que es inconcebible. ¿Cómo es posible? El otro día veía yo a una portavoz del Partido Socialista, hoy o ayer, tildando a Feijóo y al PP de pseudofascista porque en Castilla y León han pactado con Vox. Pero ¿cómo una persona del PSOE sensata que tenga los dedos en la frente puede tildar de fascista al PP por pactar con Vox cuando su jefe, el señor Sánchez, ha pactado con Podemos, que es un partido fascista de izquierda declarado, como se ha visto cuando estaba en el poder, con Esquerra Republicana, un partido que quiere romper España mañana por la mañana, y los herederos de los que mataron a 848 personas y 320 y tantos aún no se ha declarado. Pues eso es lo que hemos llegado, que ven la viga en el ojo ajeno, y no ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. ¿Cómo nadie del Partido Socialista puede increpar al PP porque parte con Vox? ¿Pero con quién han pactado ustedes? ¿Cómo alguien del Partido Socialista puede increpar a Rajoy por el caso Gürtel o por el caso aquel del tesorero del PP? Pero si usted es el partido de los seres, ¿quién es el partido de los seres? Que ha distraído 800 y pico millones de euros y lo ha destinado a fines que no eran los que marcaba la ley. Usted, el PSOE, por lo tanto, usted no está facultado para para culpar de la Gürtel o lo que sea. Pues no sé si me deja usted buen cuerpo o mal cuerpo, Inocencio Arias, pero desde luego es un diagnóstico absolutamente certero de lo que está pasando. Gracias. No, la situación en España está menos mal de lo que dicen los enemigos del gobierno y los enemigos de Sánchez, pero está mucho peor de lo que nos vende el gobierno. Le deseo suerte y os pido a todos que leáis, espectadores y amigos de Periodista Digital, Esta España Nuestra, de Inocencio Arias, Chencho Arias, embajador de España, porque el título es de por vida y que ha sido un hombre que ha pasado pues por todos los destinos y prácticamente los más importantes destinos diplomáticos y que tiene la virtualidad de no ser un buen solamente analista desde dentro de lo que pasa en España, sino que es muy consciente de cómo se ha visto y cómo se sigue viendo a España en el exterior. Inocencio Arias, gracias por habernos acompañado. Muy buenas noches. Ha sido un placer. Hasta la próxima. Un placer. Hasta la próxima.